Hola, hola, bienvenidos una vez más a su programa Entre Colegas. Y bueno, vamos trayendo temas de suma importancia, relevancia, todo lo que nos vienen pidiendo. Y el día de hoy vamos con nuestro programa número 26. Acuérdense conectarse, compartir. Recuérdense, mi nombre es Mari Mejía, su amiga psicóloga, y listos para comenzar. Así es, Mari, estamos muy contentas por compartir nuevamente este espacio. Créeme que el día de hoy viene una invitada muy inteligente que va a compartir un tema grandioso. Así que conéctense, como dice mi compañera, denos like para que esta información llegue a más personas. Mi nombre es Jamie Castrejón. Así es, y bueno, tenemos el día de hoy a nuestra invitada. Ay, es una persona que yo admiro mucho, quiero mucho, la psicóloga Grace López. Bienvenida. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, muy Bienvenida. contenta. Psicóloga, maestra, licenciada en educación especial, o sea, trae un montón de, ya nos estaba diciendo entre acá fuera de cámaras, un montón de estudios. Y bueno, qué mejor que algo que ella es especialista en neurodesarrollo con el tema del TDA, este tema que nos han pedido demasiado, trastorno de déficit de atención con hiperactividad, o sin hiperactividad, ¿verdad? Sí, existe de los dos, con la H y sin la H. Así es. Y bueno, pues tenemos un montón de preguntas porque la verdad ha sido un tema muy pedido, muy pedido, y el cual pues nosotros queremos darle un granito, hacer un granito de arena hacia la gente, hacia la sociedad, que aprenda sobre este trastorno tan común ahorita, hoy en día. Muy común, bastante común, y algo muy interesante que, bueno, creo que más adelantito lo iremos platicando. La prevalencia va en el diagnóstico para adultos. Entonces, Ok. eso es muy interesante. Ahorita nos va a diagnosticar. Bueno, pues para empezar, ¿qué realmente es el TDA? Miren, bueno, el TDA es las letras como tal, significan trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad. Lo conocemos como el TDAH, ¿va? Es una condición neurobiológica. Al decir neurobiológica quiere decir que parte desde la formación a nivel sistema nervioso central, y es una condición del neurodesarrollo. Significa que el diagnóstico, en el mejor de los casos, tendría que ser en la infancia y prevalece hasta la vida adulta. ¿Cuáles son las características principales? Bueno, pues precisamente el déficit de atención o dificultades para prestar atención, que puede ir acompañado con o sin hiperactividad. Hay tres características relevantes: la inatención, la hiperactividad y la impulsividad. La inatención, muy bien. Ok, entonces, ¿qué diferencia existe entre distracción y el TDA? Bueno, es que la distracción la tenemos todos, ¿no? Si ahorita, no sé, me pasa, que sé que aquí no lo hay, pero si me pasa por ahí una cucaracha, ay, a lo mejor se me olvida qué estoy diciendo porque me distraje por una cucaracha. Si suena mi teléfono, si eso me puede hacer distraerme, ¿saben? Pero cuando hablamos de un TDAH, es una condición neurobiológica, parte de acá. Y no es que la persona quiera distraerse, no es que la persona no quiera poner atención, no es que soy burro, soy flojo, soy vago, no existe nada de esto. Es algo que a nivel cerebral pues no ocurre. Una forma como gráfica de poderlo explicar: nuestro cerebro está dividido en dos hemisferios, izquierdo-derecho. Por aquí hay un caminito en medio de los dos, Como y el entonces, ándale, así como el partido. Y bueno, hay neurotransmisores que tienen que ir de un hemisferio a otro para que las conexiones cerebrales se den, ¿va? Y hay unos que se llaman transportadores, que son los encargados de llevarlos. Imaginemos que son el camión, la combi, el Uber, el driver, todos esos que van y transportan esas sustancias cerebrales. Y cuando hay un TDAH, pues no hay esos transportadores. Entonces la sustancia, pues sí sale, sí se segrega, pero ¿cómo llega a su destino? Y esto es lo que no permite que exista esa conexión cerebral para poder hacer o ejecutar alguna de las tareas pedidas. Ay, me encantó esa manera tan simple de explicarla, y que de repente nos cuesta entender muchísimo qué sucede, qué le pasa, por qué es aquí. O sea, está muy, muy, muy interesante, ¿verdad? Así es. Bueno, ¿y esto nomás ocurre en adultos o en niños también? No, bueno, es una condición para toda la vida. El niño que tiene TDAH nace con TDAH, no es algo que se adquiera, y esto persiste hasta el último día de nuestra vida. Bueno,
La diferencia radica en que no siempre es diagnosticado en la infancia. Muchas de las veces la adolescencia y las crisis de adolescencia, las famosas crisis de adolescencia comportamentales, nos llevan a buscar la ayuda y entonces ahí descubrimos que existía esta condición. Muchas veces ante la exigencia de la vida adulta, cuando ya voy a la universidad, cuando ya tengo que trabajar, cuando me piden que entregue, no sé, X cantidad de reportes en mi trabajo y yo no puedo alcanzarlo si no me organizo cuál es el que tengo que entregar primero, qué es importante, qué es urgente, por dónde tengo que empezar, tengo esas dificultades de planificación. Hasta entonces descubrimos que existe TDAH. Muchas veces cuando ya hubo subdiagnósticos, pues depresión, ansiedad, estrés, y pues resulta que su origen es un TDAH. Ok, Lo muy bien. importante. Sí, y fíjate que ahorita sale mucho que los adultos pues se están dando cuenta o están teniendo ya el diagnóstico porque antes era algo que No pues, no sé, se conocía, o sea, no se miraba. Ajá, es como, depresión, o no estábamos tan abiertos a lo mejor al mundo de la psicología. Sí existían, siempre han existido, pero no tenías el buen diagnóstico. Como que no le damos la importancia a la salud mental. Sí, definitivamente esto, el auge de salud mental y esa flexibilidad en pensamiento que hemos llegado en la sociedad donde ya no es tan marcado la negatividad a asistir a un psicólogo, a un psiquiatra, esto nos está haciendo descubrir los diagnósticos. No es que no existieran, es que antes no nos diagnosticaban, porque a cuántos, a lo mejor de mi época, o sea, son mucho más jovencitas que yo, pero en mi época, ¿a cuántos nos llevaban al psicólogo por un diagnóstico? Realmente No, esto no ¿verdad? sucedía. No. Sí, todavía nosotros, bueno, a mí, soy ya es más joven. Normalmente, ¿cómo se manifiesta el TDA? Ok, las características que tenemos que observar en el TDAH son conductuales, ¿va? Significa que puedo tener, cuando existe esa H, un niño que es inquieto, un niño que no puede permanecer sentado, aun cuando están en situaciones donde lo ideal es permanecer sentado, por ejemplo, la escuela, por ejemplo, no sé, en la iglesia, donde se esperaría que esperemos de una manera paciente, el niño no puede estar tranquilo allí, ¿va? En la escuela lo podemos observar con las dificultades de aprendizaje. Y no es que ese niño no sea inteligente, porque ese es uno de los mitos que se tienen, ¿eh? Si existe TDAH, entonces es un niño que no es inteligente o que tiene problemas de aprendizaje. No, sí puede tener dificultades para aprender, pero no es por una falta de inteligencia, es que organizativamente pues no existe esa función, no estoy poniendo atención, y la atención es un proceso psicológico básico para poder adquirir cualquier otra conducta, ¿va? Entonces, sí puedo tener dificultades principalmente en todas aquellas ciencias exactas como las matemáticas, como la física, como la química, donde son procesos donde se es o no se es. Y entonces no existe como esa diversidad de pensamiento y el chico tiene dificultades para aprenderlas. ¿En qué otras características lo podemos observar? Yo puedo estar diciéndole al niño lo que quiero que haga, ahorita regreso, voy a la tienda, cuando llegue quiero que estés bañado, recoges tu cuarto, la ropa sucia me la llevas al cesto, y entonces yo regreso y el niño se le olvidó que tenía que hacer, ¿va? Y ojo, ahí en casa luego los papás somos pues muy incisivos, ¿no? Y decimos, es que no hiciste las cosas, es que no me respetas, es que no sigues reglas, porque esta es una de las características, no seguir reglas. Otra parte importante es la impulsividad. Y en ese sentido podemos encontrar desde niños que para responder a un conflicto pueden empujar, pueden gritarle a su maestra o a sus papás, y entonces cuando lo conversas con el niño, realmente el niño no quería hacer esa conducta, actuó por impulso. Y lo peor que ocurre en estos casos es que etiquetamos a estos niños a veces sin tener una certeza del diagnóstico, y ya lo mencionamos, ¿no? El niño que es grosero, el niño que es vago, el niño que es rechazado en la escuela, el que ya expulsaron no sé cuántas veces y ha brincado de escuela en escuela. Entonces, sí podemos observar estas características. Es importante mencionar que no todas van a aparecer con la misma intensidad en todos los usuarios, los pacientitos, ¿verdad?, que diagnosticamos con TDAH, porque al ser una condición del neurodesarrollo,
pues va a variar en intensidad, va a variar en la frecuencia de aparición de los síntomas. Y algo muy importante, aparece este comportamiento en todos los contextos. O sea, no es que en casa se porte mal y en la casa esté bien. O vamos a una fiesta infantil, ahí el niño va a mantener los mismos comportamientos. ¿Por qué? Porque hay una falta de autorregulación, ¿va? Ok. ¿Qué tipos de diferentes, que existen diferentes tipos de TDA? El TDAH es uno, pues es una condición neurobiológica y lo único que hacemos en el momento del diagnóstico es identificar. Todavía hasta hace unos añitos se ponía si era de predominio inatento, es decir, sin la inquietud motora, o si era de predominio hiperactivo impulsivo, ¿va? Con esa inquietud motora. Sin embargo, hoy día lo diagnosticamos como déficit de atención con hiperactividad, ¿va? Déficit de atención. Ajá, con hiperactividad. Ok, muy bien. Estas señales que mencionan nos permite a nosotros como estar alerta, o sea, poder de repente, algo que me gusta ahorita que menciona es que en todos los contextos tiene que ser igual. O sea, que si supongamos, porque hay mamás que luego dicen, no, pero en mi casa no se porta así, pues en mi casa estás bien tranquilo y se porta muy bien. Entonces ahí podríamos hablar que no esté de... No, definitivamente no. A veces como mamás tendemos a normalizar ciertos comportamientos, ¿no? Y entonces, sobre todo atendiendo a que sea nuestro primer hijo y pues es nuestro único referente en la población infantil, pues vemos estas características que pueden presentarse incluso, y así, aquí sí quiero hacer este paréntesis, no es que esta característica indique que hay TDAH, pero se ha observado que en personas con este diagnóstico los problemas para dormir están desde bebés, ¿va? Y entonces son niños que duermen poco, que presentan comorbilidades como el trastorno del sueño, y eso ya lo puedes tú observar como mamá, niños que son más irritables, niños que tú dices, lo voy a sentar aquí con sus juguetes para que el piso, para que gatee, pero el niño no quiere jugar más de 2 minutos con esos juguetes, se va, llora porque esa actividad ya le enfadó. Quizá más grandecitos, un mes te pide fútbol, otro mes te pide artes, otro mes te pide taekwondo, porque le gustan muchas actividades y a la vez pierde el interés rápidamente en ellas. Ok. Ay, ya estamos ahí viendo. Bueno, ahorita mencionaba que es igual para todos, porque la próxima pregunta a eso se refiere. ¿Las mujeres presentan síntomas diferentes que los hombres? No es que presenten síntomas diferentes, pero las mujeres tendemos más a enmascarar la sintomatología. Pasa en el TDAH y pasa en el TEA, y salvo en depresión, como nos permitimos un poco más sentir, ¿no? Nos victimizamos, ¿no? Pero en esta condición del TDAH no es que se dé de manera diferente, sino que enmascaramos. Además, culturalmente, para nuestra población mexicana, se nos enmarca un cierto tipo de comportamiento femenino, ¿no? Y nos enseñan en casa, ay, las niñas bien sentaditas, ay, las niñas se portan bien, ay, los niños son más vagos que las niñas, Sí, sí. las niñas no dan problema en la escuela. Entonces, todo ese montón de información que nos van enseñando desde nuestra casa hace que enmascaremos muy bien estas condiciones. Sin embargo, la sintomatología va a estar presente en todas niñas, niños y en toda la población. La única diferencia puede ser que se enmascare más la sintomatología. Pero sale más en la adolescencia, ¿no? Sí, Es cuando por supuesto. brota, porque ahí es cuando las niñas, por ejemplo, yo me retomo a muchas pacientitas, entre ellas muchas con adicciones, que es cuando toman estas decisiones por impulso, ay, la de ayer, estas decisiones por impulso, o sea, ese tipo de conductas salen en esa etapa, ¿no? Más en las mujeres. Y mira, mencionas algo bien importante del por qué sí atender y entender la sintomatología desde que lo estoy viendo en un niño pequeño. ¿Por qué? Porque cuando llegan a la adolescencia, donde el acceso a alcohol, a drogas, a tomar coches, a tener relaciones sexuales sin precaución o con quien sea, puede darse por impulso, y esto viene a raíz de un TDAH. Una de las características, digamos, cuando se evalúa el TDAH es evaluar las funciones ejecutivas: atención, memoria de trabajo, la velocidad de procesamiento,
en fin, el control inhibitorio. Este es muy, muy relevante porque el control inhibitorio nos lleva precisamente a entender que puedo correr un riesgo, pues, ante cierta situación. Y como no está, digamos, en óptimas condiciones esta función ejecutiva, pues entonces me arriesgo No mido los demasiado, riesgos. no mido, y esto me lleva a un fácil consumo y evidentemente la bronca es consumir. Después de eso, pues ya te enganchaste, ¿no? Sí. Bueno, yo aquí tengo una pregunta porque, bueno, por el lado de la adolescencia, y muchas de las veces ya vieron que en esta época donde sí se normaliza llevar a los hijos al psicólogo y todo esto, se le dice al paciente, pues tienes TDA. ¿Qué opina usted sobre que muchas personas se justifican con eso por sus acciones? Conductas, ¿verdad? Y todo. Exactamente. Sí, mira que es muy común, sobre todo en adolescentes. Exactamente. Incluso hace un tiempecito decía uno de mis pacientes adultos, entonces puedo justificar mi infidelidad porque tengo TDAH, Ay, ¿no? Y entonces, no es así, ¿verdad? El TDAH en realidad no justifica ninguno de nuestros Ok. comportamientos, nos puede ayudar a entenderlos. Ajá. Sí, o sea, puedo comprender que esta conducta de riesgo, que el no pensar lo que puedes perder ante una infidelidad, el, no sé, infinidad de cosas, sí te lleve a tomar esas conductas de riesgo. Sin embargo, no son justificables, pues, ¿sale? Porque de ahí la importancia de que cuando recibo el diagnóstico, mi tratamiento debe ser multidisciplinar, entendiendo que participa un psiquiatra, que participa el psicólogo, porque pues vamos a entrenarnos en esas habilidades cognitivas, en esas funciones ejecutivas que te va a permitir pensar antes de actuar, ¿va? Así es. Entonces no es un justificante, lo hemos tenido con chicos de secundaria donde reciben su diagnóstico y luego cualquier conducta y dicen, es que tengo TDAH, ¿no? Entonces, no. O sea, el TDAH, pues sí, es la condición con la que vives, pero tienes que aprender a vivir con ello. Sí, Exactamente. Sí. Casi que dices, no tienes, pero sí, o sea, sí tienes, pero no tienes. Sí tienes, pero no te justifiques. Exacto. Ujú. Las consecuencias emocionales que se puede generar al no recibir atención o un diagnóstico oportuno, ¿cómo sería? Mira, va a depender nuevamente de los contextos, ¿va? Porque puedo pensar en un chico con TDAH que pues a lo mejor no fue diagnosticado o fue diagnosticado pero no dio un seguimiento a su atención, a su tratamiento, y entonces las consecuencias pueden ir desde intento formar una familia, una pareja, y pues al incluir dos esquemas de vida distintos en la conformación de la pareja, pues no nos entendemos, conductas impulsivas, violencia familiar, sí, violencia hacia nuestros hijos, definitivamente una muy poca tolerancia a la frustración, y entonces ahí ya pues tuvimos un montón de broncas emocionales, ¿va? Puedo hablar desde la adolescencia donde a veces no acepto mi diagnóstico y digo, es que ¿por qué? Y cuando se le indican medicamentos, ¿por qué tengo que tomar medicamentos toda mi vida? No son para toda la vida, esto es importante mencionarlo también. Y pues el chico puede aquejarse más de esto. Inician en la etapa adulta, universidad, están con un tratamiento médico y entonces los amigos, vamos a la fiesta de fulanito, nos tomamos unas cervezas, yo no puedo tomar porque estoy tomando medicamento y entonces, ¿por qué no puedo ser como los demás? O sea, sí puede haber distintas afectaciones emocionales. Por eso es importante que desde que recibe el diagnóstico el niño vaya entendiendo su diagnóstico, comprendiendo cuál es el impacto que tiene en su vida y pues lo lleve a vivir de una manera pues lo más sana posible, porque sí se puede, realmente son chicos y chicas muy inteligentes, tienen muchísimo potencial cognitivo, son muy creativos, son muy artísticos y entonces esto pues nos lleva a explotar pues muchas cosas. Esa misma velocidad de procesamiento que carga su cerebro pues nos puede llevar a ser muy exitosos en lo que sea que quieran hacer. Nosotros aquí diagnosticamos. Sí, es padrísimo, ¿verdad? Sí, claro. Y bueno, ahorita hablando de la frustración, aquí hay una pregunta que dice que ¿por qué las personas con TDA sienten frustración constante? Pues precisamente por no encajar en esta parte, ¿no? Imagínate un aula de clases, las aulas de clases de educación primaria, vamos a pensar, 30 a 32 alumnos más o menos por aula y un solo maestro.
y seguramente no solo existe una personita con TDAH en esa aula, ¿no? Es una constante, fulanito, siéntate, regresa, termina tu trabajo, ¿a qué horas empiezas? ¿No? Entonces todo el tiempo me están llamando la atención. Al mismo tiempo, imagínate a todos esos papás que también de repente no tenemos esa sensibilización y decimos, es que este niño es muy vago, ya me empujó a mi hijo, ya peleó, que lo corran de la escuela, ¿no? Y entonces la mamá de ese niño llega y ¿qué recibe generalmente? Pues quejas, ¿verdad? Quejas. La mamá también se frustra porque cada que vengo por ti son quejas. ¿Cuándo va a ser el día que yo te recoja y no haya habido un problema? No terminaste los trabajos. Llevamos más tarea porque el maestro dice la tarea más el trabajo que hay que terminar porque no lo terminaste en la clase, como una característica de su TDAH. Y entonces este niño vive en constante frustración por querer encajar. En realidad no es flojera, se esfuerzan un montón en querer entender los contenidos de aprendizaje, en querer entender lo que me dice mi mamá, en querer entender que lo que estoy haciendo, ¿por qué no está bien? Si yo creo que es lo correcto. Entonces realmente es un cansancio mental grande el que llevan, desde organizarse, desde tareas como tan sencillas que hacemos gracias a la memoria de trabajo, como organizar mi uniforme, organizar mi mochila, qué materias me tocan al día siguiente, me dejó o no me dejó tarea. Desde hacer toda esta parte es un esfuerzo mental que para quien no tiene TDAH, pues lo hacemos y funcionamos, pero quien tiene TDAH es una sobrecarga la que vives solo para hacer esa actividad. Todavía no llegas a la escuela, pero ya te cansaste en arreglar todo eso. Sí. Claro. Más el hecho de que a veces como eres el niño que te portas mal y que le está hablando a la maestra, pues es con el que no quiere jugar, no tiene amiguitos y todo eso, ¿verdad? Exactamente. A veces, sobre todo en niños más pequeños, es común encontrar frases como, es que me dijo mi mamá que ya no me junte contigo, ¿no? Porque eres el que pelea, ¿no? Entonces, pues también es una falta de aceptación la que vive ese niño. Qué fuerte. Sí, Qué fuerte. sí. Aquí menciona cómo impacta, o sea, todo esto impacta mucho en las relaciones familiares, escolares, tu contexto. Sí, por supuesto. Mira, en cualquier familia, cuando decidimos tener hijos, pues no vamos teniendo hijos pensando en que pueda tener una condición, ni una discapacidad, ni algo del neurodesarrollo, o sea, vamos pensando en tener un hijo, ¿no? Claro. Entonces, desde el momento en que ya cambia la dinámica familiar por tener el hijo, pero súmale que ese hijo viene con alguna condición específica, y no solamente hablo de TDAH, esto cambia la dinámica todavía. Hemos encontrado muchas situaciones donde mamá o papá incluso decide, ¿sabes qué? Yo no puedo con esto, ¿no? Y ahí te ves, te dejo tu hijo y hazte cargo como puedas, ¿no? Entonces sí impacta. Obviamente impacta también desde que son chicos que van a requerir atención médica, atención psicológica, muy posiblemente de regularización académica para el apoyo del aprendizaje escolar. Entonces son chicos que económicamente también representan un gasto mayor en la dinámica familiar. Y esto impacta pues sobremanera, porque o pago las terapias, o pago la comida, o pago... Entonces sí como familia implica una reorganización grande y tener tus redes de apoyo. Así es. ¿Cuáles son los mitos que se escuchan? Pues hay varios, hay de los más comunes, puedo mencionar, por ejemplo, que solo se da en niños. Ahorita ya veíamos que no, o sea, hay mujeres que sí tienen TDAH, ustedes ya se andaban diagnosticando aquí, ¿verdad? Que conste que yo no lo dije. Entonces sí, uno es que solo es una condición de niños, no, existen niños y niñas. Otra de las condiciones es que el medicamento lo va a curar, o sea, como lo lleva el médico y le indican algún tratamiento médico, que son activadores, que son ayudantes para centrar, focalizar la atención, y creo que esto lo va a curar. No es una enfermedad, no tiene una infección en el estómago o en la garganta, no, es una condición de vida. Entonces, pues el medicamento puede estar ahí mientras lo necesite, ¿sale? Mientras lo necesite. Entonces sí, este es un mito que al darle el medicamento, pues no, o sea, no se ha curado, pues no se va a curar. El medicamento es un ayudante, ¿va? Otra de los mitos, te lo mencionaba hace un ratito, es precisamente el creer que no son inteligentes, ¿verdad?
Y no, por el contrario, tienen una muy buena capacidad. Incluso hemos visto en situaciones con niñitos de primaria que antes de un tratamiento médico y psicológico, psiquiátrico y psicológico, pues oscilaban calificaciones de 7, ¿verdad? De 8, algunos 6 en matemáticas. Pero después de un tratamiento, 9, 10, y dices, wow, ¿dónde estuvo el cambio, no? Pues simplemente hubo un químico que propició que se pusiera atención. Yo pongo atención, es más fácil acceder a todas las vías de aprendizaje y entonces ese niño pues, no tiene mayor lío. Y continúa con su tratamiento psicológico donde va a aprender habilidades de planificación, de organización, un manejo de agenda, por ejemplo, ¿verdad? Para decir qué tareas tengo, mi libretita de tareas. Si no anoto, no aprendo. En mujeres adultas, una lista de súper, porque a veces vamos claro. al súper y lleno el carrito de 1000 cosas, ¿no? Y lo que ocupaba, no lo compré. Entonces, desde ahí podemos partir en ese impacto. ¿Ves? Vean por qué traigo mis hojitas. Fíjate, aquí hay una pregunta muy importante. ¿El TDA tiene relación con la falta de disciplina o flojera? Este también entra como en mito, ¿verdad? Sí, ese es un mito porque, mira, no necesariamente es que yo no tengo como tantas reglas en mi casa y entonces mi hijo desarrolla un TDAH. No es así. Lo que sí puede pasar es que teniendo un hijo con TDAH y en mi casa hay ausencia de reglas, de límites, pues va a haber un impacto negativo, porque evidentemente va a ser ese niño que no, lo que coloquialmente decimos, no tiene rienda, pues, ¿verdad? Ya hay una condición neurobiológica que lo hace ser impulsivo y en casa se carece de reglas y límites, entonces, pues, se fue y lo perdimos, ¿va? Entonces, ahí sí puede impactar, pero no es que por esa ausencia vaya yo a tener un TDAH. Puedo tener problemas de conducta, puedo tener dificultades escolares, pero no es ni flojera ni falta de reglas lo que va a ocasionar que se dé el TDAH. Ok. Muy importante. Ok, ¿qué tan peligroso puede ser minimizar el trastorno? Pues yo creo que mucho, decimos, por ejemplo, quienes se han accidentado, nuestra ciudad ha sido pues escenario, ¿no? De muchos accidentes, exceso de velocidad, jóvenes alcoholizados, que seguramente, no digo que tuvieran TDAH, pero muy posiblemente hubo condiciones de todos los contextos. No hubo un control, no hubo un autocontrol y entonces decidí, estando ebrio, subirme a un coche y pisarle. O sea, no solo me subí, sino pisarle. Esto es un impacto que se tiene por esta situación, pues. Sí es un riesgo y recordemos que en el TDAH, por el efecto o el criterio de impulsividad, voy a tener muchas conductas impulsivas. Puede ser incluso una impulsividad desde venir a agarrar todo lo que tienes aquí, probar todas las tazas, saber cuál me gusta más, desde una mesa de dulces y bueno, me quiero llevar todos los que veo aquí, desde querer probar todos los platos de comida, no porque tenga hambre, sino porque por impulso hago estas acciones. Ok. Mira, cosas muy simples y muy, Sí, muy exactamente. importantes focalizar. ¿Cómo se realiza un diagnóstico adecuado? La observación conductual es básica, yo creo que es el primer paso y evidentemente al ser el primer paso observación, pues la familia es el primer filtro, ¿no? Entonces yo, mamá, que nos estás viendo, a ver, mami, revisa, voltea a ver en tu hijo qué conductas has normalizado y que a lo mejor pueden estar marcando una señal de que algo ocurre, ¿va? Generalmente llegamos primero al psicólogo y entonces el psicólogo, por medio de una entrevista, observación conductual, puede decidir aplicar otros instrumentos más específicos que nos evalúan inteligencia, nos evalúan memoria de trabajo, nos va a evaluar velocidad de procesamiento, atención focalizada, funciones ejecutivas. Si podemos estar detectando también que hay algo en relación al aprendizaje, se puede completar con pruebas más sencillas como una competencia curricular o pues una prueba específica para trastornos de aprendizaje. También es importante, hablando de niños, referir a paidopsiquiatría. No es el mismo tratamiento que nos va a dar un psiquiatra de adultos
que un psiquiatra infantil, ¿va? Entonces tendríamos que recurrir a un psiquiatra. Si tú ya eres adulto, nos estás escuchando y dices, ay, yo fui ese niño, ¿no? O ahorita me estoy encontrando en estas características. Bueno, ya te toca el psiquiatra de adultos, ¿va? Y son algunas pruebas que nos pueden ayudar al diagnóstico, pero lo básico es la observación conductual. Maestros que nos estén escuchando también son un filtro súper importante y siempre vamos a requerir sus notas. El niño pasa 5 horas mínimamente en la escuela y entonces ahí nosotros, maestros, podemos estar observando el desempeño que tiene ese niño, las interacciones que tiene con sus compañeros, de qué manera procesa la información que le estoy dando, si me sigue instrucciones, si es necesario venir y repetirle lo que tiene que hacer, mostrarle incluso gráficamente dónde es que tiene que responder. Todas estas son señales que desde la escuela ya me dan una alarma. El maestro no lo va a diagnosticar, pero sí puede ser un buen observador de todas estas características para que al psicólogo clínico o a su psiquiatra pues le dé esta información. Ok, entonces quienes diagnostican es el psicólogo. Psicólogo clínico y psiquiatra, Okay. en caso de niños, o psiquiatra en caso de adultos. Ok, esa era mi pregunta. ¿El medicamento es necesario en todos los casos? No, ese también a lo mejor puede entrar como mito, ¿no? Tengo TDAH y voy a ocupar medicamento. No necesariamente. El medicamento es una ayuda cuando ya las demandas de mi contexto están siendo demasiadas y yo no estoy pudiendo enfrentarlas o resolverlas, ¿va? Entonces, para eso me dan el medicamento, es solamente una ayuda. Pero el tratamiento psicológico sí o sí tiene que ir porque es donde vas a aprender las estrategias de organización, de planificación, de estimulación cognitiva en general, pensamiento abstracto, el control inhibitorio, la integración sensorial, dependiendo lo que el paciente esté requiriendo, pues va a entrar ahí, pero no en todos los casos es necesario. Ok, bueno, continuamos. ¿Qué estrategias pueden ayudar a una persona con TDAH en su vida diaria? Pues mira, ahorita decíamos algunas, ¿verdad? Vas a ir al súper, haz una lista de súper y sigue esa lista. La mayoría de las personas tenemos muchas cosas que hacer en el día, ¿no? Y nos vamos de un trabajo a otro, cosas que hacer en mi casa. Entonces puedo organizarme con una agenda y decir, bueno, hoy voy a hacer esto porque mis actividades planificadas tienen que ser realistas. Muchas veces la persona con TDAH hago toda una lista de 20 cosas que necesito por hacer y evidentemente alcanzo a hacer 3 o 4 y entonces llega la frustración al término del día, ¿verdad? Y no hice nada, no hice nada, cuando en realidad hiciste un montón de cosas. Entonces, aprender a planificar por medio de una agenda, qué tiempos voy a tener, calcular. A una persona con TDAH le cuesta mucho trabajo calcular mi tiempo, cuánto voy a tardar en llegar al estudio de grabación, ¿verdad? Entonces, ¿con cuánto tiempo me tengo que ir? De mí no me ¿verdad? Entonces, Sí, pero te digo, la retraté, ¿verdad? yo que al hablar de esto me iba a reencontrar conmigo misma. Estaba así pensando. Sí, pero sí es muy funcional. O sea, por ejemplo, yo tengo mi agenda y es como, si hoy tengo que subir el episodio, anoto. O sea, y es como, y el otro día no me acuerdo quién vio mi agenda y me dice, es que no tienes tiempo para nada. Y yo, es que si viera que son cosas de, hoy tengo que limpiar el baño, o sea, es como, ¿sí? Porque si no, o sea, se me va. O sea, y después digo, no hice nada. Y sí hiciste, pero no te revisas. O sea, ya te revisas y dices, yo hasta palomita le pongo por lo que ya lo cumplí. Seguir esa pauta. Sí, esa es una estrategia realmente para organizarte, para planificarte, pues, porque que no solo a los TDAH les ayuda, o sea, nos ayuda a todos. Entonces, el que tú puedas hacer eso y hacer hasta como una revisión al final del día y dices, wow, o sea, hice un montón de cosas que a lo mejor, pues, no consideramos, ¿no? Al término de nuestro día y decimos, pues no hice nada, cuando en realidad hicimos muchas cosas. Fíjate que yo mi problema es de que una vez intenté, aquí en el público lo voy a hablar, aquí en vivo, y con la familia intenté tener una agenda y ya al momento que iba a poner, me senté a querer escribir, no supe qué poner. Esa es una situación muy común. No supe qué hago, no hago nada, y bueno, hago muchísimas cosas. Y me quedé y dije, no, pues no hago nada. Y ahí está en mi casa, literalmente.
Mira, esto Más también lo trabajamos en proceso psicológico, Ah, ¿va? ok. Cuando tenemos el paciente con TDAH, esta es una situación muy común. No digo que lo tengas, pero sí nos pasa esto. Y entonces yo les digo, ok, hay que traer una agenda, traen su agenda y luego ya me dicen, ¿y qué voy a escribir? Bueno, vamos a empezar por los cumpleaños de tu familia, ¿va? Ok. Y entonces, ok, no, pues es, hasta diciembre, pues no le hace, o sea, vete pero a diciembre, ¿va? A ver, ¿qué otra cosa puedo hacer? Ok, ¿cuándo vas a surtir tu despensa? No, pues generalmente voy cada quincena. Ok, ¿te pagan el 15? Sí. ¿Cuándo vas a ir? Pues el 16. Bueno, entonces vete el día 16. No, pero es que este día tenía, algo tenía, no me acuerdo qué tenía, porque esto suele pasar, pero algo tenía yo ese día, no sé qué tenía. Bueno, entonces si sabes que ese día no, necesitas programarlo o el 15 o el 17, porque si te vas al 18 ya no vas a tener que comer. ¿Va? Ok, entonces lo voy a anotar aquí y ahí mismo haz tu lista de despensa. Y entonces esto ya puede empezar a generar un mayor orden y estructura, que es algo que falta en el pensamiento TDAH, ¿va? Ok. Decía una paciente, es que siempre pierdo el cargador de mi celular, siempre, o sea, no sé dónde lo dejo y entonces cuando ya mi celular no tiene batería, pues no puedo cargarlo porque no lo encuentro. Bueno, vamos a proponernos esta semana únicamente el cargador del celular, no quiero otra cosa. Y yo viendo mi ¿Va? celular sin pila. Ay, yo tengo una estrategia para esa. Ajá. A mí me pasaba, o sea, me pasaba que se me descargaba el teléfono y pues no, entonces yo dije, ¿dónde estás siempre? Cargador en la casa, un cargador en la oficina, un cargador en el consul. Yo tengo 3 No, cargadores. yo apenas me Porque compré necesitaba buscar una estrategia, porque Ajá. traerlo, a veces o sea, lo traía, pero lo lo dejaba. olvidaba en la oficina. Exacto. Ajá. Y es como de, dije, no, o sea, y compré 3, y mi hermana me dice, Mari, ¿por qué tienes que dejarlo ahí? O sea, en el consultorio, porque ya Ujú. está ahí también. Préstame tu cargador y yo, por favor, regrésalo. Y no es porque me pese que se lo lleve, es porque yo a veces no traigo pila y Ajá. tiene que estar ahí porque yo se me olvida. Sí, Sí, pasa. Es una estas son estrategia. estrategias básicas, ¿no? Y decir, bueno, voy a tener También un compramos. solo lugar para el cargador. Exactamente. No, este cajón es para el cargador, este cajón. Y entonces lo desconectas y en ese momento te tienes que acordar de mí, les decía. Y ve y déjalo al cajón. Ya, logramos que no se le pierda el cargador. Como las llaves también. Las llaves, las Y sí, tienes sí, que sí. tener un lugar. Yo Un tengo que tener lugar. llavero, porque Sí, si sí. no, te las pierdo. Y un llavero grandote porque hasta en la bolsa se Que se pierde. vea. ¿No? Sí, sí, claro. Y mira que esta es una diferencia entre ser distraído y tener TDAH, porque perder las llaves a lo mejor a todos nos puede ocurrir, Sí. pero perder las llaves donde ya sabes que existe un lugar para ello, pues ya no es por distracción. Sí. No, ya me da un coraje que me las muevan porque ya no las encuentro. O sea, que de repente me movieron, mi esposo, mi mamá, me mueve las llaves y es como, es que yo tengo que estar ahí porque si Ajá. no, me pierdo, pues. Sí, claro, así es. Ay, no. Ay, no, este tema, Qué no, hombre, buen definitivamente es un temazo, ¿verdad? Así es, Mari. ¿Tienes Bueno, otra? a ver, ¿qué estrategias? Bueno, eso ya lo hablaste. ¿Cómo podemos crear espacios más comprensivos para las personas con TDAH? Yo creo que este ya está siendo un espacio. No sé Ok. cuánta audiencia podamos tener en el programa de hoy. Esperemos que todo el mundo nos esté viendo, pero el informar, el que estemos enterados, que conozcamos que existe, que sepamos que no es ese niño berrinchudo que de todo llora, que no es ese niño vago que, ay, mejor ya no lo invito a las fiestas, o incluso dentro de las mismas familias, ¿no? Ay, que no venga la tía fulanita porque siempre trae al hijo que es vago y grosero. No, o sea, el estar informados y entender por qué pasa es lo que puede marcar una diferencia como sociedad, pues, ¿no? Hablamos mucho de inclusión en muchos sentidos y de que todos tenemos los mismos derechos y demás, pero cuando nos enfrentamos a esta situación realmente se nos olvida esa parte de ser inclusivos, ¿no? Sí. Y yo puedo entender que genera molestia que este niño le pegue al mío, porque pues el que me duele es el mío, ¿no? Claro. Entonces sí genera molestia, pero ¿por qué no me acerco y le pregunto a esta mamá, ¿cómo te puedo ayudar? O sea, mis hijos, mi hijo y tu hijo son compañeros, y entonces, ¿qué podemos hacer? A lo mejor este niño viene y agrede por frustración, porque ya no encajó, porque ya no supo cómo hacer, y a lo mejor mi hijo puede ser un guía, un acompañante en esa parte del proceso. Lejos de pedir que se alejen de ese niño, pues hay que acercarse y hay que conocer y ponernos realmente en los zapatos de esa mamá y de ese niño que está viviendo la situación. La primer parte es estar informados y eso nos va a llevar a sensibilizar. Cada uno de nuestros niños trae una historia de vida
y es importante conocerla. No es que vayan a andar por el mundo platicando, tengo TDAH, hola, tengo TDAH. No, no te van a venir a presentar esa parte de ellos, pero en el momento que tú sepas, sospeches o confirmes que existe esta posibilidad, pues entonces tú ya sabes a qué puedes enfrentarte. Y son bien nobles, en realidad, muchos de nuestros niños con TDAH, sus conductas por impulso no quieren hacerlas y sienten mucha culpa después de que la hacen, ¿no? Cualquier cosa que hayan hecho. Y entonces, pues ahí viene esa otra parte donde tenemos que ser un buen soporte emocional. La primera que tiene que entender, aceptar y acompañar, pues es la familia. Y de repente, sí, de repente vienen a etiquetar mucho a los niños con TDAH. Sí, Hay muchas etiquetas para ellos. yo creo que es como la forma más fácil, ¿no? De decir, ah, bueno, es que tiene TDAH, o incluso hasta nosotros lo decimos, ¿no? Ay, se me hace que tengo TDAH. O sea, no, pues primero hay que evaluarnos y ver si sí es esto, porque no es una situación fácil de llevar. Hay que atenderla, sí, por supuesto, y eso lo hace mucho más sencillo, pero pues sí, las etiquetas están como al orden del día, ¿no? Y más, así como surgió depresión, así como surgió ansiedad, ahora decimos, todos los niños tienen TDAH, no, no todos lo tienen, pareciera moda, ¿verdad? O el autismo, pareciera moda, no es así. Sin embargo, sí es importante que cuando yo ya conozco que existe, lejos de una etiqueta, sí, me sirve ponerle nombre, pero para saber cómo lo puedo ayudar. Ok, muy bien. Ay, no, qué tema tan interesante, ¿no? Porque como conocemos muchos casitos, importantes casos y personas que nos pidieron este tema, ¿no? Y bueno, antes de cerrar, porque ya nos falta poquito, queremos agradecer a nuestros patrocinadores que hacen posible este programa. Gracias por confiar en nosotros y seguir en este barco, en esta familia. Agradecemos a la Clínica Psicodem, en donde siempre nos apoyan y están ahí con nosotros. Agradecemos a Centro de Rehabilitación Despertar un Nuevo Día, ¿sí? Acuérdense que ellos tienen promociones todo el tiempo. Quien requiere y necesita mujeres, ahí está el espacio para ustedes. Agradecemos también a Renta de Vehículos El Roble, que están apoyando. Agradecemos al Café Maemi. Ay, Dios, siempre tengo este problema. Café Maemi, riquísimo café. Está muy bueno, ¿eh? De chocolate clásico de olla, súper recomendado. Sí, también agradecemos a nuestro patrocinador Estrellita, que se acaba de sumar hace poquito, que es Mandaditos Warriors, que es quien cuando ocupen y necesiten mandar algo rapidísimo. Y bueno, también nosotros vamos a ser patrocinadores. Sí. Esta ocasión nos invitaron y estamos felices de participar en esto. A ver, cuéntanos, Jamie. Ok, familia, pues mira, se viene la segunda edición de la carrera 5K contra las adicciones por el día en conmemoración, que es en junio. La carrera se va a llevar a cabo el 28 de junio a las 7 de la mañana. Se va a iniciar de la Plaza Indígenas, de las Artes Indígenas. Es toda la México, ida y vuelta. Creo que ya está la convocatoria en la página oficial de la Red Transformando Vidas. Recuerda que son 100 medallas para los primeros 1,000 registros, son 1,000 medallas para los primeros 1,000 registros, así que no se queden fuera. El link lo puedes encontrar ahí, hay un número de teléfono del cual puedes marcar para que no te quedes fuera y puedas participar en esta gran carrera. Recuerda que hacer deporte pues beneficia también la salud mental. Así es, y bueno, y vamos a estar para que vayan, y aparte pueden ir y dejarnos ahí un recadito, qué tema quisieran estar viendo, qué tema les interesaría que les trajéramos a los expertos, porque nosotros somos puros expertos y que les gustaría conocer. Así es que ahí nos van, aprovechen a hacer ejercicio y nos conocen en persona. Y luego aquí Mari va a regalar los pines entre colegas, ¿sale? Y bueno, antes de cerrar, y algo bien importante, una pregunta muy importante, que usted, ¿qué le diría a esos padres? ¿Qué mensaje le daría a esos padres que tienen hijos con TDA y no saben cómo manejar, que de repente manejar esta situación, esta condición? ¿Qué mensaje les comentaría usted a ellos? Pues que no están solos, hay que buscar ayuda. Realmente este tema de la salud mental afortunadamente va en auge, cada vez más profesionistas
de la salud mental se están incluyendo en evaluar y atender la neurodiversidad. El ser neurodivergente ahora es más reconocido incluso en sus derechos escolares, por ejemplo, y a modo de comercial. Es el primer requisito para que una escuela acepte a un alumno. Yo tengo a mi hijo y voy a la escuela que más cerca me queda y pues ahí me lo tienen que aceptar, ¿va? Es cierto que nos falta mucho educativamente también para atender y no es por falta de ganas de los maestros, créanme que no. También ellos se están preparando, acérquense a sus maestros, hagan equipo, familia, escuela, y esto de entrada garantiza un muy buen avance. En medida de sus posibilidades, pues están los servicios particulares, están los servicios públicos, donde también nos tenemos que incluir en este mundo de la neurodiversidad. No escondamos, no queramos ocultar que existe, es nuestro hijo y como hijo, pues sabemos que lo queremos, que lo vamos a arropar y lo vamos a apoyar. Y puedes tener un hijo totalmente exitoso con cualquier diagnóstico, ¿no? Okay. Entonces, no están solo, papás, acérquense y verán que encontrarán una buena red de apoyo. Ay, qué bonito. Sí, Y bueno, es. pues así es. Entonces, pues, ¿dónde la podemos encontrar? ¿Tiene consulta privada? Si me encuentras, soy tuya. Sí. La gente que, bueno, es que yo estoy trabajamos. segura que muchos quieren agendar y a una yo voy a mandar porque es importante que vayan para que hagan el tratamiento y en sí el buen diagnóstico, ¿verdad? Sí, mira, yo trabajo en 2 lugares. Tengo un consultorio para la zona de la cantera, en Vistas de la Cantera. Aquí es un consultorio psicopedagógico. Habemos un equipo completo. Somos 4 psicólogos, una maestra de regularización y una maestra en terapia de lenguaje, ¿va? Porque además del TDAH atendemos otras condiciones, ¿va? Entonces, aquí habemos un equipo completo y estamos en Vistas de la Cantera, Unidad de Atención Psicopedagógica, o pueden buscar en Facebook como Grace López. Y trabajo también en otra clínica, estamos ubicados en Fraccionamiento Jacarandas, es el Centro Integral de Salud Mental Infanto-Juvenil, donde también habemos un equipo multidisciplinario. Somos una clínica pues relativamente joven en este espacio, pero que bueno, en espacios separados ya veníamos trabajando juntos. Aquí habemos 3 psicólogas, está la maestra de regularización, está la maestra de terapia de lenguaje, tenemos 2 pediatras y tenemos la paidopsiquiatra también. Entonces, buenísimo. pues ahí también estamos, es en calle Hortensia, casi esquina con Boulevard Colosio, Centro Integral de Salud Mental Infanto-Juvenil. Okay. Muy bien, pues entonces ahí está que no hay pretexto para agendar su cita. Y bueno, hay una frase que yo me encontré que quiero compartir antes de más bien para cerrar. Comprender que el TDA no es una etiqueta, es abrir la puerta a una vida con más empatía, más apoyo y herramientas adecuadas, ¿sí? Es muy importante empezar a sensibilizarnos con estos temas tan importantes que existen. Así es. Y bueno, pues agradecemos mucho, compartan, conéctense y nos vemos en nuestro siguiente episodio. Así es, muchísimas gracias por la información. Créeme que fue una información muy completa y pues nada, pues nomás agradecer a nuestra invitada y a nuestro público también. Muchísimas gracias a ustedes y a toda la gente que nos vio el día de hoy. Gracias, hasta la próxima.